Hola chicos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están? No, probando, unos tres. ¿Me escuchan? Sí, no cambié el nombre. Sí, profe. Perdón, no les sabía que no cambié el nombre. Chicos, nada más déjenme abrir la presentación para empezar a trabajar y nos vamos derechitos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, sí está, sí está. Listo. Pues muy bien chicos. Ese día nos toca ver un tema un poco largo en cuanto a que lo vamos a dividir en dos etapas. ¿Vale? Una primera etapa vamos a hacer referencia a la parte teórica de todos los acuerdos comerciales, es decir, cómo crear un acuerdo internacional. Y la segunda etapa relacionada ya con los diferentes acuerdos internacionales y los contenidos de los mismos. ¿Sale? Entonces, esta semana nos toca ver esa parte teórica, ¿sí? De los acuerdos internacionales. ¿Sale? Déjenme abrir nada más el de participantes y ya los veo todos. ¿Sale? Entonces, empezamos precisamente. También podemos hablar de que un acuerdo comercial es hacer referencia a un tratado internacional. Al final del día, los acuerdos comerciales internacionales recaen o deben recaer siempre con alguna de las diferentes formas que la Convención de Viena sobre Derecho del Tratado Internacional de 1969 estableció. ¿Vale? En este caso, en el caso particular, los tratados internacionales son precisamente acuerdos entre países, ¿sí? Que se rigen por el derecho internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que existen diferentes instrumentos de carácter jurídico internacional que permiten establecer o permiten crear lazos o vinculaciones entre los países con la finalidad de realizar actos jurídicos. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo yo tengo un conflicto con un país, puedo resolver ese conflicto a través de un acuerdo internacional, de un tratado internacional. Si yo quiero, por ejemplo, eh, celebrar o tener negocios comerciales con, no sé, con India, por ejemplo, puedo recurrir a un tratado internacional o un acuerdo internacional, ¿sale? La base de estos consiste precisamente en la manifestación de la voluntad por parte de los estados, ¿sale? Es decir, al igual que nosotros, que por ejemplo en los contratos normales, ¿sí? Que nosotros llevamos día a día, también hay manifestación de la voluntad. Claro, la voluntad es diferente, ¿no? La voluntad es nosotros de responder o de pagar el precio acordado, ¿sale? Eso, por ejemplo, es un acuerdo de voluntad. Y un ejemplo sencillo, súper básico, es cuando nosotros vamos al Oxxo, al Seven, al Super K, o como quieren llamarlo, ¿sí? Van allá y ustedes dicen, quiero un café. O van y se sirven, se preparan su cafecito y se lo llevan, ¿no? Y llegan a la caja y lo pagan. Ahí en ese momento ustedes están realizando un acuerdo comercial. Dice, y seguramente han de pensar, pero ¿cómo si es una simple compraventa? ¿No? No es algo que ustedes digan, wow, o sea, vamos a importar millones de kilos de algodón o de pera, de manzana, de lo que ustedes quieran. No, también es un acuerdo comercial. Algo tan simple que nosotros hacemos todos los días es un acuerdo comercial. ¿Por qué? Porque hay una voluntad, la voluntad de ustedes de adquirir ese producto, ¿sí?
que existe en oferta, obviamente. Después de tomar la decisión del producto, pagarlo. Y esa forma, al momento en que ustedes van a la caja y dicen, ¿cuánto es? Y les dicen, 20 pesos, ¿no? Y ustedes entregan en moneda, en billete, la cantidad acordada, en ese momento es un acuerdo comercial. Así de simple y sencillo, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que no, obviamente no es tan evidente la manifestación de voluntad. ¿Por qué? Porque dijo, ustedes no le dicen al cajero, estoy de acuerdo, ahorita te lo pago. No, no le dicen eso. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Generalmente llegan, les dicen 20 pesos y le entregan la cantidad. Ese simple hecho de entregar la cantidad es la manifestación de la voluntad. Lo mismo, ¿sí?, tienen que expresar los estados. ¿Sí? ¿Quieres celebrar un tratado internacional? Ok, estoy de acuerdo. Manifiéstame tu voluntad de celebrar ese tratado internacional. ¿Cómo lo hacen ellos? De diferentes maneras, claro. No son tanto como nosotros, pero sí se puede realizar casi de forma similar. ¿Sale? Entonces, los tratados internacionales generalmente son llevados o celebrados entre estados y regidos por el derecho internacional. Todos los tratados internacionales, por regla general, todos, aquí no hay excepción, son escritos. ¿Sí? Todos, 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 todos. A la fecha, yo no conozco algún tratado internacional que no sea por escrito. ¿Sale? Todos los tratados que México celebra y que celebrará deberán constar por escritos, porque esa es una forma de dejar una huella por parte de los estados y que además exista una certidumbre de cuáles fueron las condiciones o las cláusulas o como ustedes lo quieran llamar, ¿sí?, al momento de celebrar el tratado internacional. ¿Sale? Oiga, pero que el tratado internacional se tiene más cosas. Claro, los tratados internacionales también tienen anexos, ¿sí?, que muchas veces incluyen otras cosillas, ¿sí?, que a veces incluyen definiciones, incluyen reservas, incluyen cláusulas especiales de no aplicación, ¿sale? Pero todo tratado internacional siempre va a ser por escrito, ¿sí? Ahora, tampoco vamos a encontrar que todos se llamen tratados internacionales. Hay diferentes formas de llamarlos, ¿vale? Acá hay algunas dos formas de llamar a los tratados internacionales, ¿sale? Eso quiere decir que no nada más los famosos TI o tratados internacionales son o pueden ser denominados de esa manera. Acá, por ejemplo, tenemos acta o actas finales, ¿sale? En este caso, podemos también levantar un acta final con algún estado. ¿Para qué? Para hacer constar a una situación que sucedió, o alguna reunión, alguna junta, alguna plática, a lo mejor alguna solución o resolución inclusive, ¿sale? Por ejemplo, vamos a imaginar que, se me acaba de ir el nombre del otro, el cese de fuego de Israel y Sam, no me acuerdo qué nombre del otro país, ¿sí? El cese de fuego, ese tiene que constar en un acta final. Tiene que haber un documento que acredite precisamente que el cese es el paro de ataques, ¿sí?, está regulado. Para eso podemos elaborar, por ejemplo, un acta final. Oye, llegamos a las pláticas y decimos, ¿sabes qué? Espérate, hay muchos muertos, hay muchos afectados, no sé, 2001 cosas más. Hacemos un cese de fuego y firmamos nuestra acta en la cual estamos de acuerdo que ninguno de los dos va a tener o va a utilizar ya más fuerza contra el otro país. Totalmente válido. Totalmente válido. ¿Sabes? También lo podemos llamar como acuerdo.
que son precisamente una manifestación de voluntad. Claro. ¿Sí? Aquí en la palabra acuerdo, que le voy a quitar, o yo le quitaría nada más la primera parte, ¿vale? Que dice que es la resolución adoptada por un órgano colegiado, administrativo, tribunal. ¿Por qué? Porque eso más bien habla de una forma ya dentro de un procedimiento, y ahorita no estamos en un procedimiento jurisdiccional, sino estamos hablando concretamente de una situación, ¿sale? De una negociación, de un acuerdo de voluntades, no de un procedimiento. Entonces yo le quitaría la primera. Ahora, también el acuerdo es una forma de llegar a una solución o inclusive hacer constar una situación. El ejemplo más claro que tenemos es esto que México y Estados Unidos celebraron el acuerdo para resolver el problema de las migraciones masivas de personas provenientes de Centroamérica. Es decir, ¿qué es lo que van a hacer los dos países para evitar o controlar más bien estas migraciones masivas? ¿Sale? Entonces, también para eso sirve un acuerdo. Los protocolos, que es otra forma de llamarlos, ¿sí? Generalmente son utilizados para establecer lineamientos, ¿sí? ¿Como cuáles? Por ejemplo, nosotros conocemos, bueno, tal vez ustedes conozcan un poco más el protocolo de Kioto, que son reglas, lineamientos, estructuras y diseños que ayudan o permiten a la protección, ¿sí?, del medio ambiente. ¿Vale? Eso es uno muy usual. Hay otros protocolos. También, por ejemplo, en el derecho hay un protocolo internacional que rige y que nos rige actualmente, que también ustedes deberían conocer para saber qué hacer, por ejemplo, cuando lleguen situaciones en derecho penal, como delitos, ¿no? Famoso. Este, nunca faltará que a lo mejor ustedes conozcan a alguien que ya chocó con alguien, ¿no? ¿Cuál es la función de la policía con base en el nuevo sistema penal, en el sistema penal, ¿sale? ¿Qué debe de hacer, qué no debe de hacer? ¿Sí? Que se conoce también como el famoso protocolo de Estambul, ¿sí? En el cual señala precisamente cuáles son las funciones y actuaciones de cada uno de los elementos, ¿sí?, de la policía o de quienes estén en el lugar y qué es lo que deben hacer, qué se debe de hacer, por ejemplo, al momento de recabar una, una escena de homicidio, qué debo de hacer, cómo lo debo de hacer, qué debo de tener puesto, cómo lo debo de juntar. Por ejemplo, vamos a imaginar, eh, un homicidio por arma de fuego. ¿Qué voy a buscar? Pues voy a buscar el casquillo, ¿no? Ya utilizado. ¿Cómo lo voy a envasar? Si lo voy a meter en una cajita, lo meto en una bolsita de plástico, lo meto a donde lo voy a yo a meter, ¿no? ¿Sí? Todo eso, por ejemplo, y que también es importante, ¿sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo que son los protocolos, aunque concretamente muchos autores no consideran que sean como tal directrices de funcionamiento, sino que hablan de obligaciones a las que se someten los particulares, ¿no? Entonces se someten los estados para cumplir precisamente con el tratado internacional, con el propio protocolo. Por ejemplo, vamos a poner una idea. Si un protocolo celebrado por México, en el cual firma México, dice que todas las casas deben de tener un tejado, ¿sí?, de 2 metros, pues entonces habría que ver la forma de hacer eso, de cumplir con eso, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final del día, ese protocolo de actuación ayuda o permite precisamente el funcionamiento de las normas celebradas de un país en otro, ¿vale? Luego viene el tratado internacional, que es la forma coloquial de llamarlos,
Los tratados internacionales, pues ya nos referimos hace ratito al momento de decir que un tratado es aquel, ¿sí?, que manifiesta la voluntad de dos estados o de dos o más estados para alguna situación en particular. Es decir, un tratado internacional no nada más es para materia comercial, como lo vendría siendo, por ejemplo, el TEMEX, que es el nuevo Tratado de Libre Comercio con América del Norte. ¿Sí? El TEMEX. Antes se llamaba Telecan, ahora se llama Telemex. Digo, T-MEX. ¿Sale? Es el nuevo tratado. Entonces, no nada más habla de eso. También hay tratados, por ejemplo, en materia de eh, importación y de exportación, qué podemos importar y qué no podemos exportar. También hay tratados internacionales en materia de extradición de reos, ¿sí? Es decir, cuando llevas una persona arrestada en un país y lo regresas a su país de origen para que sea enjuiciado. ¿Sale? También tenemos, por ejemplo, tratados internacionales relativos a derechos humanos, ¿sí?, que son los más conocidos, ya que pues los derechos humanos son los que están rigiendo actualmente en la Constitución. También tenemos tratados internacionales en materia de normas de cooperación judicial, en las cuales permite conocer precisamente qué pasó en tu país. Cuando tú vas a otro país, pasas a aduana y te revisan y de repente te dicen, ¿sabe qué? Usted tiene antecedentes penales en su país de origen. Precisamente ahí es donde viene esta circunstancia, ¿no? O sea, te van a estudiar, te van a decir, ¿sabes qué? Cometiste delitos en tu país, y aquí a lo mejor puedes venir y te vamos a rechazar la entrada, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso precisamente se encuentra ya regulado por el derecho internacional y concretamente los tratados internacionales. ¿Sale? Entonces, no debemos olvidar que ustedes, como marco legal de las importaciones y aduanas en México, ustedes se encuentran muchas veces sujetos a estos tratados internacionales, ¿sí? ¿Por qué? Imagínense, vamos a poner un ejemplo. Imaginen, México tiene celebrado un tratado internacional con Brasil, ¿no? En ese tratado internacional que México celebró con Brasil, se le permite a Brasil pasar, ¿qué será? Ah, 100 kilos de algodón, ¿sale? ¿Sí? Libremente. Es decir, que Brasil puede importar a nosotros 100 kilos de algodón sin pagar un solo arancel. ¿Sale? Pero, ¿qué pasaría si un día, por ejemplo, Brasil no pasa 100 kilos, pasa 101 kilos de algodón? ¿Sale? Para empezar, el tratado internacional debe ser perfectamente claro. Si dice que son 100 kilos, son 100 kilos y no puedes admitir más. ¿Vale? Ya te dicta la regla. Automáticamente en nuestra situación, debes hacerle referencia al Estado brasileño, decirle, oye, ¿sabes qué? Solamente son 100 kilos de algodón, no 101. El 101 lo regresas a tu país. ¿Sí? Es decir, el kilo de sobra lo regresas a tu país, ¿no? ¿Por qué? Porque es aplicación precisamente de su tratado internacional. Digo, ya sé que es un ejemplo súper burdo, o sea, así qué sencillito, ¿no? Pero imagínenselo en cosas que cosas reales. Y eso es algo que llega a pasar, ¿no? Que a veces te dicen, no, sabes que no, pues es que sí son 100 kilos, que no sé qué. Yo los medí desde el punto de partida, punto de salida hasta acá, y marcaron siempre 100 kilos, 100 kilos, 100 kilos. No puede ser que tú marques que sean 109 kilos, digo 101 kilos. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes tienen que saber precisamente esta parte
para poder identificar qué voy a hacer con base en la regla internacional, ¿sí? O con base en el acuerdo internacional. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si quien intenta importarnos, o exportarnos, como lo quieren llamar, los 100 kilos de algodón, ¿sí? No sé, son los chilenos. Y con los chilenos no tenemos ningún tipo de trato comercial, ningún trato internacional. ¿Qué puede suceder ahí o qué va a suceder ahí? ¿Sí? Muy simple. Como con Chile no tenemos tratado internacional, cuando llegue con sus 100 kilos de algodón, ¿qué le vamos a hacer? Lo van a parar y automáticamente le van a abrir su caja de reparto, con la cajita de reparto, y cuando vaya a la báscula de pesaje y sean 100 kilos, no va a poder decir, oye, quiero el mismo tratamiento que Brasil. Es decir, que mi algodón pase sin arancel. Le vamos a decir, nil. ¿Por qué? Porque tú no tienes tratado internacional con nosotros y por ende te debemos aplicar la tasa arancelaria. Es decir, a los chilenos o al algodón chileno sí le van a aplicar precisamente el arancel. Y entonces eso aumentará su precio de venta. A diferencia del brasileño, que el brasileño entra completamente sin problemas y que el kilo sobrante, pues se lo tiene que regresar. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá, niños? No, ninguna, profe. No, profe. Ahora, ¿para qué existen los tratados internacionales en el mundo y en México? Bueno, en México existen los tratados internacionales porque forman parte de nuestro sistema jurídico normativo, ¿sí? Es decir, son un elemento más del sistema de normas o las normas que rigen al país. O sea, eso es de cajón. Y lo dice precisamente en su artículo 133 constitucional, que señala que los tratados internacionales, junto con otro tipo de leyes, ¿sí? Otro tipo de normas, perdón, son la ley suprema del territorio mexicano. ¿Sale? Ley suprema del territorio mexicano. Pero bueno, ¿vale? Entonces, al hacerlo de esta manera, ¿sí? Si una norma internacional, un tratado internacional, nos beneficia a nosotros, también lo podemos invocar. ¿Sale? ¿Qué pasó durante mucho tiempo? Bueno, algunas ocasiones, voy a poner un ejemplo que también fue real, hubo dos situaciones muy importantes. ¿Cuáles fueron? Un día el gobierno federal, ¿sí? No, perdón, un gobierno estatal expropió dos terrenos, ¿sí? El del sujeto A y el del sujeto B. El sujeto A era una persona de origen extranjero, era el extranjero, ¿sí? El sujeto B era un mexicano. En el sujeto A y el sujeto B logran salirse y van a pelearse con el gobierno para poder recuperar su terreno, es decir, ya se los expropiaron. La expropiación es un acto administrativo por el cual el estado o municipio le quita la titularidad de un bien inmueble a una persona determinada. ¿Vale? En este caso le quitaron a sujeto A, que es un extranjero, y sujeto B, que es un mexicano. Entonces los dos deciden ir a pelear. El sujeto A va a ver un abogado y el sujeto B va a ver otro. ¿Sí? Sale la pelea, y el resultado es que efectivamente la expropiación es errónea y debe ser catalogada como no adecuado. Es decir, que no está bien fundado y motivado la expropiación. ¿Vale? ¿Qué va a pasar?
Ah, bueno, pues el extranjero le va a decir, oye, vengo a que me pagues precisamente lo que tú me debes por expropiarme mi terreno. ¿Sale? Según la ley dice que a mí me toca un tanto porcentaje sobre el precio del dinero. ¿Sí? Y cuando y el sujeto B, al igual, va a hacer su procedimiento y le dicen también le estaba correcto, te vamos a pagar. Okay. Cuando llega el orden de pago de la autoridad frente a los dos sujetos, el sujeto A y el sujeto B, al sujeto A llega y le dice, ¿sabes qué? Tu terreno a valor comercial tenía un costo de 2 millones de pesos. ¿Vale? Y actualmente, ¿sí? te va a pagar a ti sujeto A, extranjero, con 2 millones de pesos. ¿Vale? El extranjero dice, bueno, perfecto, ya ni modo, ya recuperé mi dinero. Pero ¿qué pasa con sujeto B? Sujeto B dice, mira, al sujeto A le pagaron en millones de pesos y a mí también. Pues, ¿qué creen? Que no es así. ¿Sale? Al sujeto B le van a decir, es cierto, te expropié tu terreno y te voy a pagar el equivalente al valor catastral del documento. Es decir, no le van a pagar lo que vale el valor comercial, sino lo que el gobierno tiene registrado en sus notas. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer ahí? Ya que sujeto B pues, recibió menos dinero. Ah, bueno, podemos ir de nuevo con un tribunal y pedirle que nos pague con base en algún tratado internacional que dice que todos los expropiados deben recibir la integridad de su este de su bien que se les fue arrebatado. ¿Sí? No a valor no a valor catastral, sino a valor comercial. ¿Sale? Por eso es importante los tratados internacionales, porque nos permiten nuevas normas dentro del sistema jurídico mexicano. ¿Vale? Y también nos sirven para el ámbito internacional, porque, vamos a poner otro ejemplo, ¿sí? Si nosotros eh, México celebra un tratado internacional con España, que dice que para todos los delincuentes en España deben ser trasladados a México y viceversa, ¿no? Vamos a imaginar que uno de ustedes se va a España y sin querer comete un delito, ¿no? Se pasó un rojo. Después de eso, de que ya dijimos, bueno, ya se pasó rojo, digo, de que el sujeto, ¿sí?, cometió un delito, ¿qué es lo que debemos hacer? Ah, pues debemos solicitar la aplicación del Tratado Internacional. ¿Para qué? Para que España no pueda juzgarnos, nos pueda juzgar el territorio mexicano. ¿Sale? Para eso también sirve un tratado internacional. Dice, bueno, efectivamente, ¿cometiste un delito? Sí, cometiste un delito en las leyes españolas. Ahora, como castigo, te toca a ti darle unos buenos coscorrones. ¿Sí? Pero en realidad lo que le tocaría al sujeto sería que la invocara su tratado internacional y que lo remitan a México. Bueno, obviamente que en México le van a dar los coscorrones por portarse mal allá en España. ¿Sí? Entonces, esa es la finalidad o la razón del por qué los tratados internacionales son tan importantes. Porque no nada más nos van a dar una pauta de posibilidad de acción frente a diferentes situaciones, sino es que también nos permiten eh, establecer normas de operación. Por ejemplo, si es un protocolo, nos va a decir cómo debemos hacer. ¿Sale? Esa es la razón del por qué los tratados internacionales son tan importantes en el mundo. ¿Sí? Hasta aquí tenemos algunas más.
¿Dudas, chicos? No, profe. Ok, No, ok, chicos. Ahora, ¿qué debemos de tomar en cuenta antes de iniciar un tratado internacional? Esta pequeña serie de principios, son 7 principios en total, que debemos de tener en cuenta siempre, 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 para todo tratado internacional. El primero de ellos habla de igualdad soberana de los estados. ¿Qué significa esto? Significa que ambos estados son libres e independientes, ¿sí? Los estados que se encuentran sometidos a otro no pueden celebrar tratados internacionales, ¿vale? Ya en la actualidad ya hay muy pocos países que estén sometidos a otros, ¿sí? Sin embargo, no lo descarto. ¿Como cuáles? En su momento fue el Principado de Luxemburgo, el Principado de Mónaco y el Principado de Liechtenstein, ¿sí? Fueron 3 principados en los cuales obviamente no podían, ¿sí?, tener proyección internacional. Solamente en ese tiempo. Actualmente ya Luxemburgo y Liechtenstein ya son países, es decir, ya son estados soberanos. Y con ellos podemos entonces negociar. Pero cuando eran principados, no podíamos negociar con ellos. Debíamos negociar con aquel que se ostentaba como príncipe de esos territorios, ¿vale? Entonces, por eso es importante que sean entre estados soberanos. ¿Cómo alcanza un estado la soberanía? La alcanza con el simple hecho de que arriba de su máxima norma no haya más normas, ¿vale? Bien. El siguiente punto, el siguiente principio dice que los estados no tienen la obligación de no intervenir en los asuntos de jurisdicción interna de los estados. Esto, para México, anteriormente se llamaba el principio Estrada, o la doctrina Estrada, ¿sí? Doctrina que perteneció a un exfuncionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el cual decía que México no puede meterse en los conflictos de otros países, ni puede tomar parte. Si lo considera necesario, tendrá las negociaciones comerciales que él necesite o crea correspondientes, siempre y cuando estas no contravengan el orden nacional, no contravengan el se me fue. ¿Sí? Ya me acuerdo. Sí, es decir, que siempre y cuando nosotros como México en la doctrina Estrada no debemos intervenir, pero podemos tener las negociaciones que queramos con el país que queramos, siempre y cuando sean beneficiosas para el propio territorio nacional, ¿vale? Si es una relación benéfica para el territorio nacional, pues adelante, ¿no? O sea, vamos a tener relaciones comerciales con los países, aun y cuando a otros no les gusta. Tal es el ejemplo, sí, de esta famosa doctrina Estrada, de no intervenir, que se dio con Vicente Fox, el famoso Come si te vas, ¿sí? Una situación graciosa y curiosa que tuvo que lidiar precisamente, no es cierto, no fue con Fox, discúlpenme, perdón, le estoy diciendo una reverenda burrada, fue con Calderón, perdón, discúlpenme, fue con Calderón, precisamente con este señor Felipe Calderón Hinojosa, que en su momento fue presidente de México, se dio esta situación, porque todavía durante ese tiempo estaba el buen y querido presidente Castro, Fidel, en el poder. Pero como Estados Unidos seguía enojado y estaba enojado con Cuba desde los 80s por los diferentes problemas que tuvieron, ¿sí? Entonces, se les ocurrió, no sé a quién se le ocurrió, hacer una reunión del G8 en México. Sepa Jesucristo a quién se le ocurrió tan grandiosa idea. ¿Sí? Digo, la idea era genial, lo malo fue la ejecución. ¿Por qué? ¿Por qué el problema fue la ejecución? Porque se les ocurrió invitar a México, como era su socio comercial, a Cuba.
Cuba, que tenía problemas con Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Cuba, que estaba precedida, no, perdón, precedida por uno de los principales locos armamentísticos del mundo, denominado George Bush Jr. ¿Sí? No papá, o sea, el hijo. ¿Sí? George Bush. Y entonces, cuando se dieron cuenta en México de la reverenda burrada que habían cometido de invitar a Fidel Castro y a George Bush, y no los podías tener juntos en la misma mesa, en cualquier momento uno golpeaba al otro y ahí se armaba el merequetengue, pues se le ocurrió a alguien decirle a Felipe Calderón, oye, pues dile a Fidel Castro que nada más venga a comer y que se vaya, porque si no, broncón que nos va a meter con Estados Unidos, ¿sí? Pues a Felipe Calderón se le hizo muy fácil repetir semejante rebuznada, y pues obviamente Fidel Castro primero lo tomó a mal. Realmente primero lo tomó mal, muy mal Fidel Castro. Se indignó, se enojó, nos dijo de todo y todo, ¿no? Pero después, no sé si le habrán dicho, le habrán comentado, no sé qué habrá pasado allá en Cuba, pero lo tomó después con una muy buena filosofía y después hasta bromeó con ello y dijo, sí, efectivamente, comí y me fui. Y por aquí salió Fidel Castro y por aquí llegó George Bush. ¿Sale? Entonces, de hecho, estoy en una cita que están las noticias viejitas, pero después lo comentó Fidel, dijo que gracias a México, o sea, México, las relaciones comerciales, Cuba ha salido adelante. Y que si bien es cierto, él se fue para evitar que nosotros tuviéramos problemas con Estados Unidos. O sea, ya lo tomó de otra forma diferente. Pero ese es precisamente este principio B, el no intervencionismo. Sí, el problema es Cuba, Estados Unidos, México no te metas. ¿Sí? Y lo hizo muy bien. Y fue el mejor ejemplo de intervencionismo en México. ¿Sí? Ya después vino este soquete de Peña Nieto regó el tepache, pero hasta más no poder, ¿eh? Diciendo que estábamos en unión con Estados Unidos, después que estábamos en unión con quién sabe quién, que México apoyaba quién sabe qué. O sea, ya llegó este cuate y echó a perder todo. Pero bueno, eso es el principio, la famosa doctrina Estrada, que rige en el territorio mexicano. ¿Sí? Bueno, que regía, porque ya no, ya casi, pues ya nadie la toma en cuenta, ¿no? Que debería seguir existiendo, porque realmente pues, es como lo dice la propia doctrina. Yo no me meto con nadie y tengo las relaciones comerciales o relaciones internacionales con quien yo quiera. ¿Sí? Por eso muchas veces a Estados Unidos no le gustábamos nosotros. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos relaciones con Cuba, y en algún punto intentamos tener relaciones comerciales con China, que también Estados Unidos dijo que no estaba de acuerdo, que ese era como un golpe bajo hacia ellos. No recuerdo las palabras exactas que ocupó el presidente estadounidense, pero casi decía fue un golpe bajo. Luego pasamos al inciso C, que es la obligación de los estados de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas. ¿Qué significa la buena fe? A ver, primero debemos entender que cuando hablamos de fe en materia comercial y derecho, no hablamos del acto de creencia, ¿sí? Sino hablamos de una forma de cumplir las cosas de la manera correcta, adecuada y en término. Es decir, si yo, México, me comprometí a recibir de ti, Brasil, 100 kilos de algodón, te voy a respetar tus 100 kilos de algodón. Y si en ese tratado internacional dije que lo podías pasar sin pagar aranceles, adelante, mételo sin pagar aranceles. ¿Sale? Y entonces cuando yo, México, quiera exportar a tu país este jitomate y me dijiste que no, que puedo pasar mi jitomate sin pagar arancel, perfecto.
tengo que pasar el jitomate, lo que hemos estipulado de jitomate, a tu país sin pagar arancel, ¿sale? Ese es el cumplimiento de buena fe, cuando las cosas o las negociaciones se llevan a cabo y van dando cumplimiento conforme a lo establecido en el propio tratado internacional, ¿vale? Luego tenemos el inciso D, tiene la obligación de abstenerse en sus relaciones de recurrir a la amenaza y de todos los actos que pueden incluir o pueden influenciar a través de la violencia. De hecho, esto es precisamente con la finalidad de evitar guerras. Para eso se instituyó esta parte. Esta es una forma, una mezcla que viene precisamente del Tratado Internacional de No Guerra, ¿sí? Que se celebró tras acabar la Segunda Guerra Mundial, precisamente. Y se acabó la Segunda Guerra Mundial y celebraron varios tratados internacionales, en el de ellos, el de desarme de Alemania, el desarme de Japón, el desarme de Italia, ¿sí? El desarme, la prohibición de uso nuclear de armas, el desarme nuclear de armas. También se estatuyó del finalizar la guerra los tribunales de Nuremberg, y hubo dos tribunales, pero el más famoso fue el de Nuremberg en Alemania, donde se enjuició a todos los oficiales alemanes supervivientes de la Segunda Guerra Mundial por los delitos de genocidio. Bueno, el delito de genocidio. Ya cuando te enjuician por genocidio, que ya estás metido en un problemón. También se estatuyó ahí, por ejemplo, el pacto de no guerra. ¿Qué quiere decir el pacto de no guerra? Este pacto hace referencia a que ningún país puede declarar la guerra salvo que sea el último recurso que pueda utilizar. Es decir, tienes que agotar todos los medios anteriores, todos los medios posibles antes de declarar la guerra. Si aún así agotado todos estos, no hay forma de cambiar la situación, entonces ahora sí se te aperturará el derecho a declarar una guerra. ¿Sale? De ahí viene precisamente de esto, este inciso D. ¿Sale? No puedes obligarme a firmar, porque si tú me obligas a firmar, entonces puede haber un conflicto armado. ¿Sale? Entonces, por eso se estatuyó este punto. Los otros tres principios de las negociaciones, concretamente, dicen: es nulo a todo acuerdo que se utilice bajo amenaza y el uso de la fuerza. También, lo mismo. Evitas la guerra. ¿Sí? Aun y cuando tú sepas a lo mejor que el Estado con el que estás firmando el Tratado Internacional militarmente hablando, es muy débil, eso no significa que a ti te da derecho precisamente a utilizar cualquier medio para conseguir su consentimiento. O sea, no tienes que evitar cualquier acto que pueda ir en contra de la propia soberanía del país o de un país determinado. ¿Vale? Luego viene el inciso F. Tienen el deber, precisamente, todos los estados. Voy a bajar esto, de cooperar entre sí, aún con independencia de sus diferencias. Esto es ya una extrapolación precisamente del principio de no intervencionismo. ¿Sí? En México lo llamamos la doctrina Estrada, en el mundo lo llaman el principio de no intervencionismo. ¿Sale? Sin embargo, a este es, digamos que ¿por qué digo que es la extrapolación? Porque ya no estamos en el polo negativo, sino ya estamos en el polo positivo. Es decir, en la otra decía que no podías intervenir. ¿Sí? Aquí dice, puedes intervenir siempre y cuando sea en pro, ¿sí?, del propio país. ¿Sí? ¿Cuáles son los ejemplos más claros de estas situaciones? Precisamente todas las cosas que nos han mandado. Por ejemplo, China mandó material médico. Eso es cooperación.
Estados Unidos mandó, ¿quién mandó? No me acuerdo qué mandó Estados Unidos. Canadá mandó precisamente dinero, o sea, proporcionó dinero a México para la pandemia. ¿No ven que por eso los canadienses están enojados con nosotros? Sí, los canadienses ahorita nos tienen en su lista negra gracias a los inútiles de los políticos, porque el dinero que mandó Canadá, sepa Jesucristo, dónde quedó. Solamente él sabe dónde está ese dinero. Bueno, los políticos, pero bueno, todos sabemos que ese dinero se quedó en la bolsa de los políticos. También otro país que mandó dinero aquí a México para apoyarnos en la pandemia, lo mismo. Desapareció ese dinero. Nunca llegó a México. Digo, a la población en general. ¿Sale? De hecho, el único que sí reclamó, o cómo decirlo, que sí manifestó algo, fue Michel Trudeau, el presidente de Canadá. Fue el único que sí le mandó una misiva a México preguntándole que dónde estaba el dinero que le había mandado. ¿Y saben qué hizo México? Contestó. ¿Qué contestó? ¿Quién sabe qué le habrá contestado Michel Trudeau? Porque por aquí salió la nota de que llega el aviso y por aquí no sé qué cosa hicieron y volvieron a desviar con una cortina de humo. ¿Quién sabe qué se le contestó a Michel Trudeau? Y eso sí es que se le contestó. Que yo creo que sí se lo debe haber contestado. Le haber dicho alguna burrada seguramente para sacárselo de la manga a este señor. Pero bueno, es una barbaridad. Pero, ¿qué podemos esperar de nuestros gobiernos? Y por último, el principio G, que dice que siempre tratarás de arreglar tus controversias internacionales por medios pacíficos. ¿Sale? Claro, o sea, a ver, siempre es importante las mesas de diálogo. ¿Sale? ¿Para qué? Para evitar la tercera guerra mundial. Porque en esa tercera guerra mundial, cuando llegue, el 90% de la población está condenada, porque nadie se va a contener y todos van a aventar su armamento nuclear. Por eso, cuando se dé el conflicto entre China y Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, pues ¿qué hicieron? Pues mejor nos sentamos a platicar antes de aventarnos bombas. ¿Sale? Y al final del día, ¿qué pasó? Tranquilizaron las aguas y ya no pasó nada. ¿Sale? Todavía después se dijeron diciendo unas cuantas cositas, pero desde mi punto de vista yo creo que ya nada más era pura faramaya. Porque por aquí les decían unas cositas y otros decían otra cosita y ya. Y al final del día China terminó aceptando el bloqueo comercial de Estados Unidos. Digo, entre comillas, ¿no? Entre comillas aceptando. ¿Sale? ¿Cuál es el bloqueo internacional de Estados Unidos? Precisamente el cierre evitar precisamente los servicios de Google en la telefonía celular china. ¿Sale? Por eso, una de las compañías que estaba pegándole muy feo a iPhone, que era Huawei, precisamente, tuvo que utilizar a través de sus formas los mecanismos a través de los P40, el P40 que fue el teléfono que nació sin a la vida, sin Google, ¿sí? Tuvo que utilizar otros mecanismos. De hecho, por eso ustedes se fijan, ahorita Huawei está desarrollando el sistema OS, que es precisamente la contraposición al sistema de Google. ¿Sale? Entonces, esa fue una forma de bloqueo. ¿Sale? Que ya lo repitieron otros países, como por ejemplo Inglaterra, que también tenía toda su intercomunicación en manos de empresas chinas. Y no me acuerdo que otro país también tenía algo de comunicación bajo las empresas chinas. ¿Algunas dudas, tacaños?
No, profe. Ok, muy bien. No puedo cambiar. Pasaremos entonces ya a estudiar un poco más lo que es una negociación internacional. Es decir, el paso previo a celebrar un tratado internacional, un acuerdo, un protocolo o un acta final. ¿Sale? Primero debemos entender qué es una negociación internacional. ¿Sí? Que puede referirse a llegar a cualquier tipo de acuerdo jurídico entre las partes con cualquier tipo de finalidad. ¿Sí? ¿Por qué no hago más referencia a esto? Si bien es cierto, la definición está plasmada, no hace falta que la lean. ¿Sale? Entonces, lo único que estoy haciendo es explicar la definición. No hay, en las negociaciones internacionales, no hay un objetivo específico. ¿Sí? Aclaro. O sea, si dice negociación, no implica necesariamente que que te que se refiere a materia comercial o que vayas a celebrar sobre importación, exportación, nada, o sea, no. Cuando hablamos de negociación internacional, hablamos concretamente de un acuerdo entre las partes intervinientes. Jamás he hablado en ningún momento de materia comercial, ¿sale? Entonces es importante hacer el énfasis precisamente para evitar que existan confusiones con las palabras. ¿Vale? Ahora, en toda negociación internacional, ¿sí? Siempre debe de haber, ¿sí?, un delegado o delegados. ¿Sale? ¿Para qué sirven estos delegados? Estos delegados ayudan precisamente a a los jefes precisamente, o a los representantes de los organismos de relaciones exteriores, porque no siempre son los organismos, para poder iniciar las conversaciones y celebrar un tratado internacional. ¿Vale? Para eso sirven los delegados. Ellos son el primer paso para el inicio de las pláticas con otros países. ¿Sí? Son los importantes. Hecho lo anterior, ¿sí?, los delegados lo que deben hacer precisamente es tratar primero de encontrar a sus similares. ¿Sí? Es decir, si fue el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario, tiene que buscar precisamente ¿no? Perdón, ay, se me fue, yo me equivoqué en las fechas, les iba a decir 28 y no, hoy es 22 de mayo, les iba a decir 28, no sé por qué. Ok, entonces decíamos, ¿no? Los delegados son personas que autorizadas o con facultades por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estos sujetos, o estos delegados, ¿sí?, teóricamente, también son expertos en relaciones internacionales. O sea, también son de ahí. Inclusive, algunos de ellos tienen puestos directivos y los otros a lo mejor puestos consultivos, ¿vale? Pero todos pertenecen a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Todos, todos. ¿Sí? Ahora bien, para que estos delegados puedan llevar a cabo las negociaciones, les reitero, tienen que buscar a sus homólogos en el país a donde van a hacer la negociación. ¿Cómo que sus homólogos? ¿Por qué hago referencia a esta palabra?
porque el homólogo del, voy a ponerlo, del secretario de Medio Ambiente, ¿sí? En otro país no se va a llamar o no se puede llamar secretario de Medio Ambiente. Tendrá que tener otro nombre especial. ¿Vale? Entonces, eso es importante como primer paso de la negociación. Identificar a qué país quiero ir y a partir de ahí ya voy a buscar a las personas que sean del mismo rango que yo. ¿Eh? Hay ocasiones en que los estados no les gusta que manden a ese tipo de sujetos y lo que hacen es y lo que hacen estos sujetos, o sea, los del servicio exterior, aparte de consultar las citas, ¿sí? También tienen que empezar a negociar cuáles son las bases y los mecanismos para obtener el consentimiento de los interesados. Digo, y siempre hablaré de interesados, ¿vale? No de otra forma. ¿Vale? Ok. Seguimos entonces. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda? ¿Dudas? Ok. Esta es quizá la diapositiva más pesada porque me quedó muy saturada, pero viene bastante completa. ¿Por qué? Primero, ya cuando estén en la mesa de negociaciones, tienen que estar presentes todos aquellos que tengan esas facultades para poder representar a un país, ¿vale? Muchas veces quienes asisten a las reuniones es ¿sale? A ver, dice, déjame mover tantito porque no veo absolutamente nada. No lo agarré, arriba lo agarré. La delegación mandada para celebrar un tratado internacional también debe establecer de qué forma vamos a manifestar el consentimiento. Hay dos formas particulares, pero suele haber a veces puede haber más, o a veces inclusive se puede crear alguna. ¿Sí? Entonces, el- los delegados lo que tienen que hacer, aparte de checar, son mandados precisamente al país al que se va a celebrar un contrato para que lo lleven a cabo. ¿Sí? Vean cuáles son las partes, si beneficia o no beneficia, si se necesita alguna otra cosa adicional, qué es lo que quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se ha plasmado precisamente en un proyecto y sea aprobado por el presidente de la República y el Senado. ¿Sale? Bueno, primero el presidente y luego el Senado. Entonces, ya una vez que el delegado logró realizar la, que será, la aceptación, ¿sí?, del Tratado Internacional, o sea, ya sabemos que sí vamos a funcionar, que dijimos que sí vamos a llegar a un acuerdo, perfecto. ¿Sí? Tenemos que establecer los mecanismos para proteger ese tratado internacional. ¿Cuáles son precisamente esos mecanismos? Pueden ser variados, no existe un mecanismo todavía, ¿sale? Ahora, ya celebrado todo eso, haber puesto precisamente las cláusulas de cumplimiento del tratado internacional, entonces ahora sí se pasa precisamente a celebrar el tratado en sentido estricto de la palabra. ¿Sale? ¿Cómo voy a hacer yo
que un tratado internacional, ¿sí?, que se celebre entre dos partes se pueda convertir en lo que se conoce como texto definitivo. Después de la primera visita que se hace para celebrar, para ver si están de acuerdo con el tratado internacional, ver en qué materia se va a tratar y ver más o menos la postura, pues se redacta precisamente ese proyecto de tratado internacional para que quede establecido y quede firme el tratado. No haya ningún problema. Perdón, perdón chicos, que está leyendo un poquito la nariz, pero estamos bien. ¿Vale? Entonces, de repente ven que escuchan que me quedo callado porque me estoy sonando la nariz. Digo, no quiero que se escuche, entonces por eso me alejo un poco de la computadora. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo, digo, estas dos cosas, que es el contenido y las sanciones y los mecanismos de defensa, ahora sí, procederemos a redactar lo que se conoce como el instrumento definitivo, el texto definitivo. Redactado el texto definitivo, ¿sí?, este se somete a consideración de la otra parte a fin de que determine si en efecto el tratado no es o no benéfico para ellos mismos. ¿Vale? ¿Sale? Sí, profesor. Una pregunta, profesor. Eh, Magali, te me escuchas un poco mecanizada. ¿Puedes repetir, hija? Sí que tenía una pregunta. Dime, hija. ¿Qué pasó, Magali? ¿A qué mecanismos, cuáles son los mecanismos de defensa? Mira, los mecanismos de defensa pueden ser eh, conciliación o arbitraje internacional, que es uno, acceso a la Corte Internacional, que es el otro, la creación de una comisión especial en la cual se puede invitar como país apoyante a un tercer país que no esté dentro del tratado. También puede ser lo que se conoce como paneles, no paneles de esos de los de sol, no, o sea, así se le llama. Ahorita lo explico qué es. Los paneles, o puede ser alguna otra forma de procedimiento que establezcan las partes. ¿Sale? Aquí, ¿cuál es el más utilizado? Generalmente son los famosos paneles. El panel se compone siempre de los estados, del estado interviniente, y en el caso de que sean dos estados nada más, o sea, un tratado internacional bilateral, o sea, dos estados, generalmente se invita un tercero para que pueda crearse una mesa de decisión. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hacen generalmente en los paneles? Es que se sienta el afectado junto con el otro miembro o con el estado invitado, discuten si efectivamente se cumplió o no el tratado internacional y a qué sanciones se hace acreedor. Hagan de cuenta que es un pequeño procedimiento, un pequeño juicio, ¿sí? Esta cuestión de los paneles. Son todos estos. Ok, Ajá. pero ahora ya me surgió otra duda, profe. Magali, ¿te me escuchas ¿Qué demasiado? diferencia hay? Porque escuché que también la Comisión Internacional puede invitar a un tercero. No, Corte Internacional, la Corte Internacional. ¿Se lo escribo? Sí, hija, te me escuchas muy mecanizada, demasiado. Escuché que la Comisión Internacional también invitaba. No, ya, perdón. No, no es Comisión Internacional. En el caso es
Puede ser la Corte Internacional, ¿sí? La Corte Internacional puede resolver, pero cuando el tratado internacional solamente sea entre dos estados, ¿sí? Entonces vamos a llamar a un tercer estado para que exista una paridad, ¿sale? Es decir, los intervinientes o los estados parte y un tercer estado que sirva de apoyo para resolver el conflicto, ¿sale? Eso es lo que yo me refería con lo que tú pones de comisión internacional. No, ¿sale? No es comisión internacional. Es nada más una solicitud de apoyo para terceros estados, ¿sí? Generalmente los tratados internacionales no se celebran, generalmente se celebran entre dos estados, generalmente. Entonces, tienen que buscar mecanismos que permitan resolverlos sin necesidad de estar invitando a terceros. Pero si por alguna razón se estableció que la invitación a un tercer estado, ellos tienen que disponer cuál es el estado que va a intervenir. Ahora, generalmente esto solamente sucede cuando existe la posibilidad de resolver el conflicto a través de un panel, ¿sí? Nada más en esa circunstancia. Ahora, en cuanto al arbitraje, el arbitraje internacional, no pueden ser organismos internacionales los que estén interviniendo como árbitros, ¿sale? Esa es la diferencia entre la invitación a un tercer estado y el arbitraje internacional. De hecho, generalmente, los árbitros internacionales suelen ser las cortes, por ejemplo, la Corte Interamericana, la Corte Interamericana, la Corte Internacional, puede ser la ONU, puede ser la Organización de Estados Americanos, la OEA, ¿sale? Entonces, generalmente en los arbitrajes internacionales, quienes funcionan como árbitros ya son organismos internacionales reconocidos, ¿eh? Por eso te pongo los ejemplos de que te mencioné hace ratito. La Organización de Estados Americanos, que esa funciona nada más en el continente americano, la Corte Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propia ONU, ¿sí? Con una de sus direcciones, que está dividido en varias funciones. También puede fungir como árbitro, si es que llega a ser necesario, el Fondo Monetario Internacional, ¿vale? Entonces, los organismos siempre van a ser árbitros. No sé si me expliqué, Magali. No hay de queja. ¿Vale? Ya. Perdón. Es que no sé por qué me quiso dar la griposa. Pero pues aquí estamos. Ahora, una vez que el texto definitivo ya esté complementado, ¿tienes alguna otra duda, hija? Magali, ¿tienes alguna otra duda? Antes de avanzarle. Ok, sale. Bueno. Entonces, una vez que ya el tratado internacional, o la negociación del tratado internacional, ya llegó a su texto definitivo, antes de llegar a la aceptación del texto, ¿sí? Se vuelve a someter a la parte o al estado contrario, es decir, a otra parte, para que supervise si está de acuerdo o no en esos términos. Y si en el caso de no estar de acuerdo, se hagan las modificaciones pertinentes, ¿sí? Una vez ya terminado el tratado internacional, ya con o sin modificaciones, ¿sí? Se pasará entonces a la creación del texto final, es decir, el texto que van a firmar, y automáticamente aceptación y ejecución de ese convenio, ¿vale?
Para ello, precisamente, debe de tener esto que se conoce como plenos poderes. ¿Sí? ¿Qué es el pleno poder? El pleno poder hace referencia precisamente a la persona que puede obligar a un Estado o puede hacer firmar a un Estado y obligarlo. ¿Sí? Es decir, voy a ponerlo primero en un panorama coloquial y después me voy a un panorama internacional. Cuando nosotros éramos pequeños, ¿quién respondía por nosotros? Pues nuestros papás, ¿sale? Cuando nosotros ya somos adultos, ¿sí? ¿Quién responde por nosotros? Pues nosotros mismos, ¿sale? Eso es precisamente el pleno poder o los plenos poderes, que cuando nosotros ya somos adultos, ¿sí? Nosotros podemos responder por todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, por los contratos que celebremos o que no celebremos, ¿sale? Eso es el pleno poder, por ejemplo, en materia de personas, en materia civil, ¿sale? Pero en materia internacional, el pleno poder recae precisamente en una persona o grupo de personas que representan al Estado, ¿sale? Que son distintos de las delegaciones. Es totalmente distinto de la delegación. ¿Por qué? Porque esa persona es la que tiene la posibilidad de que cuando se firme el tratado internacional se esté corroborando que obligó a todo el Estado, ¿sale? Es decir, si yo, por ejemplo, ahorita voy y firmo un tratado internacional, yo, que no soy nada del gobierno, ¿podría hacerlo? Evidentemente no, ¿sale? No lo puedo hacer. Pero el presidente de la República, que es una persona electa, ¿sí? Que se encuentra al mando del Poder Ejecutivo, ¿sí? Y que en sus facultades está la dirección de la política exterior, ¿sale? Él podría firmar un tratado internacional en el cual nos obligue a nosotros, a México, nos puede obligar a cumplirlo. Sí, el presidente de la República es quien tiene el pleno poder para obligarnos en los casos, ¿sí? De tratados internacionales. Si lo firma el presidente, es como si todo el Estado mexicano ya hubiera aceptado ese tratado internacional. ¿Sale? Eso es el pleno poder. En el caso, bueno, ya lo dije sin creer, en el caso de nosotros, el pleno poder descansa en el presidente de la República. ¿Sale? Hasta ese punto, ¿tenemos alguna otra duda? Aquí me pasé. No, profe. Ok, Magali. Aquí nada más les puse, aquí me equivoqué, este término iba en la diapositiva anterior, en las dos anteriores. Ahorita les explico qué es el punto, qué es el plaget. No me acuerdo ni por qué lo puse ahí. ¿Sale? En el caso de los plenos poderes, aquí nos da una lista precisamente de quiénes son los que tienen este poder. Y si ustedes se fijan, son los jefes de Estado, los jefes de gobierno y los ministros o secretarios de Relaciones Exteriores. En el caso de nosotros, México, nosotros no conocemos, no es ministro, es secretario. ¿Sí? Entonces, nada más es la única diferencia. ¿Sale? Ahora, una disculpa, se me olvidó, este término de placet va aquí precisamente. ¿Sí? El placet es la admisión que da el Estado, un Estado para recibir una comisión de negociación de tratado internacional. Eso es el placet. Ustedes disculpen, se me olvidó, no me acordé cambiarlo de lugar y ponerlo acá. ¿Sale?
Ahora, pasamos ya a lo que es en sí la última parte de la parte medular del tratado internacional, que es la negociación del mismo, ¿sí? En esta parte, vamos a tener ya lo que son las propuestas y las contrapropuestas. Es decir, nosotros vamos a llegar ya con un país y le vamos a decir, oye, queremos celebrar un tratado internacional en materia comercial. Si queremos que nos permitas a nosotros un manejo de una tasa preferencial arancelaria sobre XXX producto, ¿sí? Y queremos que se celebre también una zona de libre comercio contigo sobre este y este producto. ¿Sale? Eso es precisamente la parte de las negociaciones, las propuestas. Luego vienen pues, precisamente la respuesta que da. ¿Sí? ¿Cuáles esas respuestas que dan? Bueno, estamos de acuerdo con la de la zona, con lo de la tasa preferencial, pero no estamos de acuerdo con la apertura de una zona comercial, una zona de libre comercio. No estamos de acuerdo. Queremos que haya también una tasa preferencial, que no sea un paso de fácil acceso y que, no sé, queremos, por ejemplo, nosotros que también poder importar a tu territorio con tasa preferencial o con tasa cero. Y ahí es donde se realizan precisamente los dimes y diretes sobre este punto. ¿Sale? Donde ya podrán definir si una persona o no, digo, si un estado no, admite o no los términos del otro. Ya. Después de ahí, de las propuestas y las contrapropuestas, viene precisamente ya lo que es lo decía yo, la adopción del texto definitivo. ¿Sí? Como que va a venir, cómo se va a estructurar. ¿Sí? Generalmente, cuando eh, generalmente cuando existe una adopción de texto después de unas propuestas y contrapropuestas, ya no se puede rehacer el casco. Digo, pero estoy pensando otra cosa. Bueno, en el caso de esta situación aquí, principalmente, es ya adoptado el texto y ya hecho las modificaciones, se fije precisamente un lugar para la firma del tratado internacional, ¿sale? ¿Cómo que la firma? Así es. Recordemos que la firma va a ser las veces de manifestación de la voluntad, ¿sale? Aquí voy a utilizar un ejemplo coloquial igual. ¿Cuál es este ejemplo? Cuando ustedes van a a un banco, solicitan un préstamo, un crédito, ustedes firman un contrato por ese crédito. ¿Cómo el banco sabe perfectamente que ustedes quieren obtener ese crédito? Pues porque en ellos, en ese contrato, en el contrato de crédito, está plasmada su firma. ¿Sí? ¿Qué es la firma para el banco? La aceptación o la manifestación de la voluntad de que ustedes solicitaron un crédito, un contrato de crédito, y que el banco se los proporcionó. ¿Vale? Entonces, he ahí precisamente esa situación. Entonces, por eso es que se fija un lugar y época establecido o preestablecido para obtener esa firma. ¿Vale? ¿Vale? Ahora, vienen precisamente ya los momentos finales de todo tratado internacional. ¿Qué significa esto? Significa que ya después de hacer todo el desarrollo de un tratado internacional, en el sentido de obtener en el sentido de obtener
las propuestas y el contenido o el propio texto del documento, ¿sí? Pasamos ya entonces a lo que es la adopción de texto y la manifestación de consentimiento. La adopción del texto, que ya es la última parte, la penúltima parte, va a ir en relación al tipo de tratado internacional que se vaya a celebrar. Si va a ser un acuerdo, si va a ser un tratado internacional, si va a ser un tratado internacional en materia de derechos humanos, o si va a ser un tratado con algún otro contenido, si va a ser un tratado un protocolo, si va a ser un acta final. Depende de lo que va a ser la forma en que vamos a adoptar el texto. Si lo vamos a adoptar, por ejemplo, con cláusulas, no va a haber cláusulas, va a haber artículos, va a haber condiciones, o sea, ya eso va a depender del propio contenido del tratado internacional, ¿sale? Ahora bien, después de adoptado el texto, también hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Si en la adopción del texto el tratado es bilateral o multilateral. ¿Por qué? En los casos de que el texto o el tratado sea multilateral, ¿sí? Esto va a afectar o puede afectar la forma de la manifestación de la voluntad, porque todos los países intervinientes tendrían que firmar el tratado internacional. Ahora, también viene otra cosa muy importante. En el caso de los tratados internacionales bilaterales, digo, es más sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más se juntan los dos presidentes y firmen, listo, ¿vale? Sin embargo, también aquí viene otra cosa muy importante. Si el propio tratado internacional va a permitir adhesiones, ¿sí? ¿Qué son las adhesiones? Cuando otro país decide o quiere formar parte de ese tratado internacional, ¿sale? Esas son las adhesiones, ¿sí? Generalmente las adhesiones que realizan los tratados no siempre están contempladas, solamente se contemplan para tratados internacionales en materia de derechos humanos, acuerdos internacionales y nada más, ¿sale? Solamente en esos casos se admite este tipo de adhesiones. En los demás casos no se permite que ningún estado se pueda incorporar a los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque precisamente si no se celebró, o sea, no se negoció contigo un tratado, es porque no hay interés de que tú formes parte de, ¿sale? Entonces, eso también hay que tenerlo mucho en cuenta. El contenido del propio tratado internacional nos va a decir si va a permitir o no las adhesiones. Sí, en el caso de la multilateralidad, pues también, o sea, que el mismo tratado establezca que puede dejar de ser bilateral para volverse bilateral o hasta inclusive unilateral. ¿Sale? ¿Dudas con esto, chicos? Muy bien. Profe, yo tengo una duda. Dime. Bueno, ya yo creo que es fuera de este tema. Pero un ejemplo, si cualquier persona llegara que diga, oye, ¿sabes qué? Quiero mandar mi producto a Estados Unidos, ¿esa persona debe de estar dada de alta en Hacienda o cualquier persona puede importar? Técnicamente cualquier persona puede importar, ¿sale? Técnicamente. Sin embargo, solamente se les permite a los dados de alta o a aquellos que el gobierno tiene registrados con actividad comercial. Pero ahí debe ser como dado de alta en Hacienda, declarando impuestos o ya como una empresa. No, puedes establecerlo como persona física si quieres, pero tienes que tener tu RFC. Ah, sí, ya con el RFC no. Ujú. RFC y algunos piden R control No. o el Ajá. R control esa parte. No, en el caso de México es el Registro Federal de Contribuyentes, es el que te permite o te establece a ti con qué tipo de calidad ganas, haces tus operaciones, ¿sí? Para el SAT. Es decir, el RFC significa que tú tienes ingresos a través de una actividad determinada o especial. Para el caso de las importaciones o que tú puedas importar cosas, ¿sí?
debes estar dado de alta como comerciante y hay un apartado especial que dice con facultades para importar. Algo así viene, no me acuerdo ahorita muy bien de cómo viene la configuración del SAT. ¿Sale? Ok. Generalmente tú ahí, te están considerando como pyme, o sea, pequeña o mediana empresa. O ¿Sale? ya, como pyme. Como pyme. Generalmente entras, como persona física, entras a fuerza como pyme. A fuerza. Sí, porque es pequeño, ¿no? Es pequeño, exactamente. ¿Sale? Generalmente, así es como te consideran. Por eso es que te dan a ti la posibilidad de importar. Pero obviamente tiene que ser un monto coherente. O sea, no creas que nada más vas a poder decir voy a meter importación, toneladas de importación. No, obviamente no. Una vez que empiezas a importar, es constante, te ponen un periodo de, no sé, un ejemplo, 6 exportaciones al mes o cada 6 meses. O No, ¿cómo? no hay límite de importaciones. O sea, ni momento ni límite de importaciones. Siempre y cuando las importaciones también no parezcan violatorias, no parezcan ilícitos. ¿De qué manera? Por ejemplo, me dices, eres una persona física, ¿no? Que en tus declaraciones me dices que ganas 100,000 pesos mensuales, ¿sí? Y que gastas o que haces importaciones de 200,000 pesos. Entonces ahí ya no me cuadra. ¿Por qué? Porque importas más de lo que estás ganando. Sí, ¿Sí? sí, sí. A ese tipo de cosas me refiero. Oh, ya, ya. ¿Sale? O sea, no de que puedas importar. Por ejemplo, importas 20,000 pesos hoy, ¿no? Pasado mañana otros 20. Y de la semana que viene otros 20. Y así, o sea, así por cantidades no. Siempre y cuando tus operaciones no sean sospechosas. ¿Sí? Tener coherencia entre lo que declaras y entre lo que gastas. ¿Sí? Sí, sí. Si ganas 100,000, tienes que declarar 100,000, que gastaste 100,000. ¿Sí? Si me dices, y como te digo, ganas 100,000 y gastas 200,000, hay una incoherencia, que de hecho ya lo está haciendo el gobierno, se llaman incoherencias fiscales. ¿Sí? Gastas más de lo que ganas. Eso quiere decir que entonces tienes otro ingreso que no me estás Que no refiriendo. está declarando, ¿no? Exacto. Y si no lo declaras, entonces te puedes meter en problemas más grandes. Sí, sí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero generalmente, por eso los que importan se les asigna como pyme, pequeña o mediana empresa. Bueno, ahí ya va, en ese monto ya va incluido también el impuesto sobre la renta. ¿En el monto de cuál? ¿En el monto de arancel o en el Sí, monto de... no de arancel. No, en el monto de arancel es un impuesto que se le hace por importar material. Ok. Es una forma de ¿cómo decirlo? De desincentivar o de quitarle la prioridad a comprar producto extranjero. Ok, pero sí se cobra el impuesto sobre la renta también, ¿no? No, eso te lo cobran cuando tú haces las ventas de productos finales. Ok. Por ejemplo, vamos a poner algo. Tú importas algodón egipcio para hacer camisas. El impuesto sobre la renta no te lo cobran en el momento de importar el algodón. Te lo voy a cobrar cuando tú vendas las camisas hechas de ese algodón. Oh, ya, ya, ya. Ya el producto ya en la tienda se podría decir, ¿no? Ujú. Por eso el producto final. ¿Vale? Ok. ¿Sí vamos bien, Alexis? Sí, sí, sí. Perfecto. Daniel Nicolás Jiménez. Creo que es la primera vez que te conectas, ¿no, hijo? Sí, porque tenía nada más a Leslie y a Magali generalmente. Daniel. Ok. Bueno, Magali, cierto, mensaje. Denme un segundito. Uy, esta cosa a veces cuando se baja. Ok, ya listo mensaje, Magali.
ya para poder terminar el punto pasamos a la última parte de lo que es la manifestación. ¿Sí? La manifestación es la forma, como decía yo, para declarar que el Estado acepta cumplir con ese tratado internacional. ¿Sale? ¿Qué pasa o qué ha pasado, por ejemplo, en México? Es la razón del por qué ha habido muchos cambios demasiado abruptos en el territorio nacional. Que hemos celebrado demasiados tratados internacionales con otros países y esos tratados, pues obviamente cuando los firma el presidente ya son obligatorios y nos los pueden ejecutar en cualquier momento. ¿Sale? Esa es la primera parte. La segunda parte de esto es como ya están obligados, ya estamos obligados, entonces en cualquier momento pueden llegar y decir, no, ¿sabes qué? Cumple con el tratado internacional. O sea, no te hagas patalón y cumple. Razones por las cuales se ha visto México involucrado en muchos cambios demasiado fuertes, tales como el primero de los cambios fue en lo del 50-50 en los cargos de elección popular. Ese fue el primer cambio. ¿Sí? O sea, a fuerza son 50% mujeres, 50% hombres. Fue el primer cambio. Segundo cambio, en el sistema penal se cambió a un tipo de sistema penal de derecho anglosajón. ¿Sale? Es decir, como los ven ustedes en las películas de Estados Unidos, algo similar así debe de ser el sistema mexicano. ¿Sale? Algo similar. Que también, de nuevo, como México ya había celebrado el tratado de cambiarse a ese modelo, pues cuando vinieron y se lo exigieron, pues México hizo lo que mejor supo hacer. Dejarlo todo al trancazo y que los juzgados sean los que se avienten los catorrazos. ¿Sale? Por eso, a la semana de publicado el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la semana reformas. ¿Sí? Entonces, cosas de ese tipo son las que pueden suceder cuando deciden firmar los presidentes tratados internacionales. ¿Sale? Ustedes han de preguntar, bueno, pero si checamos, la Constitución dice que el Tratado Internacional será aprobado por el Senado de la República. Sí y no. Desgraciadamente nosotros tenemos un problema en los tratados internacionales y llevamos un procedimiento erróneo. ¿Por qué? ¿El procedimiento cuál debería ser? Debería ser primero la supervisión del Tratado Internacional por parte del Senado y después la firma. Ese es el error que nosotros cometemos, que México comete. ¿Por qué? Porque si en el camino me arrepiento, pues digo, ¿sabes qué? Ya no voy, ya no firmo, y ya, ahí muere el Tratado Internacional. ¿Sale? Eso sería por un lado. Por otro lado, pues realmente se puede hacer un estudio sobre las condiciones generales de un país con la finalidad de determinar si efectivamente está o no si están o no las condiciones del país. ¿Por qué? Cuando México firma un tratado internacional, ¿sí? Y no lo lleva al Senado, lo que sucede para México es que tú no puedes invocar ese tratado internacional. O sea, tú mexicano no puedes invocar ese tratado hasta que el Senado lo apruebe. ¿Sí? Esa es la razón del por qué debería ser al revés. ¿Por qué? Porque si el Senado lo aprueba, entonces al momento de la firma ya nos obligan a nosotros. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que no tengamos que hacer estos cambios tan abruptos en el sistema mexicano, ¿no? ¿Vale? Entonces, sí llevamos un procedimiento bastante erróneo. ¿Vale? Ahora, ¿cómo podemos establecer la manifestación de la voluntad? Bueno, puede haber dos formas. La primera es la famosísima y tradicional, ¿no? La firma. O sea, lo que ustedes ven en la televisión cuando dicen México firmó un tratado internacional con la Unión Europea
y ven al presidente de la Unión Europea y ven a nuestro presidente, ¿no? Sí, ya sé que se van a espantar de no ver a nuestro presidente, pero bueno. Entonces, dicen ahí que, por ejemplo, para manifestar la voluntad de aceptación, firman el tratado internacional. ¿Sabe? Y se lo paso a la otra parte que lo firme. Listo. ¿Sale? Entonces, esa es una forma de establecer el consentimiento, la firma. La otra forma de convencimiento es precisamente aquella en la cual, ya se me topó la nariz porque es aquella, es aquella en la cual yo te doy un instrumento y tú me das otro instrumento. ¿Sale? Así de simple. ¿Sí? O sea, yo tengo uno y tú tienes uno. Y con eso ya sabemos que está manifestada nuestra voluntad. Para ambos casos, ya sea que lo hagas intercambiando documentos o bien lo hagas firmando el documento, todas esas formas deben estar constituidas o establecidas en el tratado internacional. De otra manera es inválido. ¿Sí? Ahora, también pueden establecer algún otro mecanismo para que obtenga validez, como cuáles. Un mecanismo fusionado. Cuando son tratados internacionales multilaterales, por ejemplo, tú puedes establecer que para que tenga efectos el tratado internacional debe estar firmado por todos los intervinientes en la celebración del tratado. ¿Esto qué quiere decir? Que debes de recabar la firma de todos. Hasta que no se cumpla, no se puede dar por cierto o ¿qué es? Cierto o con validez, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas partes, ¿sí? Pero todo debe de estar dispuesto en el propio documento. Muy bien, chicos, con esto entonces acabaríamos la parte teórica de los tratados internacionales, ¿sale? Retomando precisamente los siguientes conceptos. 1. El tratado internacional es un acuerdo de voluntades entre estados soberanos que deciden celebrarlo para cualquier efecto que se les pueda atribuir, o sea, lo que ellos quieran. ¿Sí? Recordar lo que puede ser en cualquier tipo de materia. 2. Recordar que son estados soberanos, es decir, que no dependen de otros para existir, que son ellos mismos los que pueden existir. 3. Todo tratado internacional debe de constar por escrito. Todo. ¿Vale? Es cierto que para el tratado internacional, igual que para el derecho nacional, o sea, para el derecho que se rige aquí en México, el tratado o pueden establecerse obligaciones bajo la costumbre internacional, ¿vale? Ok, pero la costumbre solamente puede establecer una sola obligación, mientras que el tratado puede establecer más, más obligaciones o inclusive más cuestiones que los propios acuerdos, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese aspecto también, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces ahí es donde nos confundimos un poquito en el entendido de que, como puede ser para cualquier materia, pues podemos decirlo, lo celebramos para resolver un conflicto armado, también, ¿sí? Entonces, para cualquier efecto que quieran los estados ser, pueden firmar el tratado internacional. Y la soberanía de los estados con su independencia, ¿sí? Recordar que todo estado teóricamente es independiente. Digo, y reitero, teóricamente. ¿Pueden existir estados dependientes de otros? Sí. ¿Pueden existir estados que estén sometidos a otro? No. ¿Por qué? Porque ya se abolió precisamente el sometimiento de estados.
¿vale? Entonces, recordar que es un estado soberano, aquel que no dependes de otro para poder cumplir con tus funciones, ¿sale? ¿Cuál es otra cuestión que también debemos retomar? ¿Sí? Obligaciones de los solicitantes. Todo debe estar perfectamente establecido en el propio contrato o en el propio tratado internacional. Todo. Cómo se va a acabar, cuáles son los medios de defensa, cómo vamos a resolver una disputa, por ejemplo. Todo debe de estar perfectamente definido en los propios tratados internacionales. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna duda, chicos? Dice, ok, ya leí tu mensaje, Magali, gracias. Alexis dice que no es tampoco. Leslie, No, profe. ok. Daniel, Daniel Alau. No, profe. Muy bien, chicos, pues entonces de mi parte sería todo. Nos estaremos viendo el sábado de la semana que viene con la segunda parte de los tratados internacionales. ¿Sale? Ya los que tiene celebrado México en materia comercial. ¿Sale? Sí, profe. Tenga buen día. Igualmente, cuídense, pórtense mal.